Hola, hoy voy a hacer un tutorial diferente porque creo que es necesario y les va a servir muchísimo para las amigurumis que hagan, las muñequitas. Voy a tejer un vestido y las voy a enseñar a cómo sacar las medidas para cualquier tipo de muñeca. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar el clásico estambre angorita, pero ustedes lo pueden usar en cualquier tipo de estambre. Yo lo que les recomiendo mucho es que utilicen un estambre más delgado del que usan en el amigurumi. ¿Por qué? Porque se va a ver más como pomposo, como más, ¿cómo les diré? Con más detalle, más fino. A veces sí sí se puede usar el estambre mismo que usamos con el amigurumi. Pero vean, a veces se pierde lo delicado con el tipo de estambre grueso. Entonces, si tienen estambre cristal o de uno más delgadito, les funcionaría muy bien. Yo en este caso voy a hacerlo de angorita porque no tengo en algo en específico. Aquí se lo voy a poner. Si por ejemplo tienen un osito de peluche y quieren ponerle vestidito, este sería el tutorial indicado. Y el estambre podría funcionar. Entonces, voy a utilizar un gancho del número 3 y el estambre angorita. El color y todo eso es al gusto. Espero que les guste mucho este tutorial. Va a ser con mucha explicación para que me entiendan cómo hacerlo para cualquier tipo de muñeca. Ok, lo primero que voy a hacer es que siempre saco las medidas. ¿Qué me refiero con las medidas? Con las del cuello. Si el cuello de tu muñequita mide 20 cadenas, que es el caso que voy a hacer, vamos a dividir esto. Por lo regular uso 23 cadenas para hacer las chamarritas. ¿Por qué? Va a ser el frente, el hombro y la parte de atrás. Lo voy a hacer la parte de atrás abierta para que puedan ponerle botoncitos y lo quiten y lo pongan, para que puedan meterlo al cuerpo de la muñeca. Si no, no van a poderlo usar. Entonces, ¿qué hago? El número de aquí tiene que ser igual a la suma de estos dos números. ¿Ok? Entonces, ¿estás de acuerdo que si aquí le voy a poner número tras 1, tras 2, que es la parte de atrás. Entonces, y esto me da igual al frente. Entonces, en este caso, aquí lleva un aumento, aquí lleva un aumento, aquí lleva otro aumento y aquí otro. Entonces, vamos a hacer que lleva 4 aumentos. Entonces, a fuerzas llevamos 4 puntos, 4 cadenas para aumentos. ¿Ok? Esas nunca van a variar. Siempre lleva 4 cadenas para los aumentos. Luego, llevo una cadena más en el total. ¿Por qué? Porque vamos a tejer un punto bajo. Si son puntos bajos, lleva una cadena extra. Si son puntos altos, lleva 2 cadenas extra. ¿Ok? Luego, en este caso voy a hacer punto bajo en el entalle y en la cintura ya meto puntos altos. Luego, ya tenemos lo que es 1, 2, 3, 4 y el principio, que es esta cadena. Entonces ya llevo 5 cadenas. Ahora,
Si mi muñeca mide, hago el número de cadenas que rodea el cuello, en este caso serían 20. Entonces, tengo 20 cadenas menos las 5 cadenas que tengo aquí. Me quedan 15 cadenas en total. Este número de cadenas lo tengo que dividir entre 1, 2, 3, 4 y 5 partes. ¿Ok? Entonces, quedarían 15 entre 5, que esto es igual a 3. Y entonces, tengo mi esquemita, ¿no? Y entonces hago. Esto es seguro que este es 3 y este es 3. Porque ya lo tomé en cuenta. Que lo dividí en las 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 de ellas son iguales, que son las 3. Entonces, tengo 15 cadenas restantes menos 6. Y me darían 9 cadenas restantes. ¿Qué hago? Esta es una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, 4 cadenas. Y la que es de subir, que es esta, ahí son 5 cadenas. ¿Ok? Ahora, con las 3 cadenas más, porque lo dividí así, entonces, me quedan 9. Pero las 9 las tengo que distribuir entre este y este, entre 3. Entonces me quedarían 3. 3 son 6. Y aquí me tendría que quedar 6. ¿Están de acuerdo? Pero ya me dieron más de 20. Miren. Este tipo de juego así se hace porque si no, más o menos no te va a salir el tamaño. Entonces, vean. Llevaba 5 cadenas que sí son obligatorias. Luego, entonces son 3 por 4, 12. 12. Más las 5 obligatorias y las 6, me saldría en 13, 23. Este es el número más próximo a los 20 cadenas que necesitaba. ¿Ya vieron? Así lo tienen que hacer para que sea más fácil de que lo saquen, el cuello. Así yo lo aplico y me ha funcionado muy bien. Entonces, aunque se pasó con 3 cadenas, no importa. Sí resulta bien. Entonces, ya que saqué este número, voy a hacer 23 cadenas en total. A ver, y vamos a hacerlo. Van a necesitar 4. Sí, 4 marcadores, que son los 4 aumentos. 3 y 4. Ahí, espera, se me cayó. Se me cayó la aguja. Ok. Vamos a necesitar 4 marcadores. Entonces hagamos esto. Hago 2, 3, 4, 5. Miren, vamos a hacer esto. 1, 2, 3 y el aumento. Estoy contando las cadenas. Ahí está. Espérenme. Necesitan ver esto. Estoy tejiendo desde aquí. Son 3 cadenas, ya las tejí. Y llevo un aumento, que es este. Luego tejo otra vez 3. Llevo 1, 2, 3 y el aumento. Marco el aumento. Voy aquí.
aquí. Luego dice que llevo 6 cadenas. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llevo un aumento. Y lo marco. Luego hago 3 cadenas. 1, 2, 3 y el aumento. Luego hago otras 3 cadenas que marqué aquí. 1, 2 y 3. Y hago la que es extra para subir. Vean. Y así es más fácil. Hago el extra y hago esto. En la segunda cadena hago puntos bajos. Son 2, 3. Y hago el aumento en donde está la marca. ¿Sí? Cambio el marcador y lo subo. Y lo pongo en medio de los donde puse el aumento. O sea, dejo el aumento, pero en medio del aumento hago la marca. Lo hago otra vez. Hago 3 cadenas. 1, ay, perdóname. 2 y 3. Y está la marca. Hago el aumento. Y subo el marcador. En medio. Otra vez hago 6 cadenas. Ay, perdóname. Hago 6 cadenas. Digo, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y ya llegué a la marca. Otro aumento. Subo el marcador. Luego, hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y otra vez está la marca y hago un aumento. 1 y 2. Quito el marcador y lo subo. Ahí está. Ay, espérenme, que lo hice mal. Lo marqué mal. Ahí. Y luego hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahí está. Y vean. Ay, espérame. Ya se movió esto. ¿Ok? Quedó así. Son los 3 de aquí, los 3 de acá, los 6 de aquí, los 3 de acá y los 3 de acá. ¿Ok? Y entonces, volteo el tejido. Y subo con una cadena. Y hago punto por punto. Y aquí donde está la marca, voy a hacer un aumento. Ahí. Y subo el marcador. Y así hago toda la vuelta. Donde hay una marca es un aumento. Entonces,
lo voy a tejer. ¿Sale? Subo otra vez el marcador. Y sigo tejiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer esto hasta que llegue ¿cómo les diré? La axila del muñeco o de lo que vayan a vestir. ¿Ok? Entonces, van a seguir haciendo sus aumentos y todo hasta llegar hasta que cierre la axila. Ahorita nada más yo tengo al abuelito de Heidi, pero ahorita lo uso para que me entiendan. Por lo regular, para el tipo de muñequito que yo hago, uso que tejo 6 vueltas. Vean, aquí es el aumento y lo subo. Por lo regular tejo 6 vueltas para que llegue a la axila del muñeco. ¿Por qué? Porque estos puntos son para marcar la manguita. Y para poderla cerrar necesita pasar el brazo. Entonces tengo que ver que llegue hasta la axila del muñeco. ¿Sí? Voy a tejer 7 vueltas más. Bueno, no, 5 vueltas más. Así como lo estoy tejiendo ahorita. Que volteo y donde está la marca es aumento. ¿Ok? Entonces, lo tejo a 7 vueltas, pero en este caso yo estoy suponiendo que mi muñequito llega, la axila llega a la 7ª vuelta. Ahorita se los enseño ya cuando teja las 7 vueltas y regreso. Es importante que no pierdan el ritmo de cambiar los marcadores y así no es necesario estar contando. Vean, y es más rápido y es más conciso. O sea, está muy difícil que te equivoques cuando vas marcando así. Porque cuando cuentas luego sí te puedes equivocar, pero cuando vas marcando no hay pierde. Es la manera más fácil de tejer un vestido, una chamarrita o algo. Si se fijan en mis demás videos, también hice el mismo tipo de tejido para las chamarritas y para los suéteres. Entonces, esto es hasta para vestir a un niño Dios, les funciona. Pueden hacer el vestidito del niño Dios y y va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, es más, pueden hacer un vestidito a una niña con este tipo de tutorial. Lo pueden aplicar para todo. Es más, para ustedes mismas. Nada más el chiste es contar la medida del cuello y ya de ahí les enseñé cómo ya sacar los números, que es lo más complicado, que la verdad es lo más complicado que se hace, pero sí funciona. O sea, sí te funciona para todo tipo de tamaño. Entonces, yo lo voy a hacer en miniatura, pero ustedes lo pueden hacer para cualquier cosa. Vean. ¿Sí? Y vean. Cuando sea para humano, necesitan meter, donde va el aumento, meten cadena. Pero eso si quieren después se los enseño, pero ahorita lo voy a usar para muñecos y para todo, pero para todo tipo de muñeco. Entonces volteo el tejido y voy en la 4ª vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, yo llegué a la vuelta 7. Entonces, acuérdense que va a llegar aquí, hasta aquí llega. A ver, voy a agarrar el muñeco. Y vean. Va esto así. Va así. Y vean, llega hasta abajo de la axila. A eso me refería. ¿Ok? En mi caso ya llegué. Pero ustedes van midiendo hasta que
hasta que llegue la axila, ¿ok? Entonces, ya que lleguen a la axila, vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago punto por punto hasta llegar a la primera marca, ¿ok? Aquí. Quito el marcador y me voy hasta la siguiente marca. Pero vean, hago esto hasta acá. Y hago un punto bajo. Espérenme, déjenlo, hago bonito porque... Ok. Lo junto y hago el punto bajo. Ya quedó. Quito la marca. Tejo punto por punto hasta llegar a la siguiente marca. ¿Ok? Sigo tejiendo. Espero que les esté gustando mi canal y que se suscriban a los que no están suscritos, ojalá se animaran y que me dejen un comentario. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube me recomiende y crezca más mi canal. ¿Ok? Y si me das una manita arriba también me ayuda. Ok, ya llego a la siguiente marca. Aquí. Quito el marcador y me voy a la siguiente marca. ¿Ok? Quito el marcador y ahí está. Aquí viene lo bueno. Cuando lo quieren estilo que llegue nada más al pecho, el entalle, vean. Que quieren que llegue hasta nada más al pecho y aquí ya caiga el vestidito, pueden hacer una puntada. O quieren que llegue a la cintura, vamos a agregar el número de vueltas que se requiera para la cintura. Yo en mi caso lo voy a hacer para la cintura, ¿ok? Entonces voy a agregar 4 vueltas más, ¿ok? Y van a tejer punto por punto. Miren, lo que estaba aquí debajo de la axila, como lo unieron con un punto bajo, ya quedó. Vean. Ay, espérame. Ahí se ve. ¿Ven? Ya quedó la manga y quedó aquí abajo esto. Entonces, ya vamos a hacer 4 vueltas más así, punto por punto. Y va a ir agarrando forma el vestido. Vean. A ver. Trato de hacer todas las peticiones posibles, pero a veces se me complica, pero ahí la llevo. Ténganme paciencia, por favor, en la lista de peticiones, porque sí me está costando mucho hacerlas, porque de entre los pedidos y las cosas que yo he querido hacer, como los 4 fantásticos que tenía muchas ganas de hacerlos, sí, tengo que poner cositas, pero miren, sí llevo mi lista, voy tachando las que, mira, de una vez, voy tachando los que ya hice. Por ejemplo, quiero hacer a Albert, el de Candy, que ese es otro tipo de muñeco, porque esa es otra base de cuerpo, que ya lo había prometido. Y entonces estoy llevando así, poco a poco, mi lista. Entonces, miren. Ya agarró forma el vestidito. ¿Ya vieron? Si la quieren de manga larga, le agregan aquí, pero eso se los enseño al ratito. Voy a hacer todas las posibilidades. Así como está, queda en manga corta. No necesitan hacerle nada más. Hasta aquí va con manga corta. Entonces,
Tejo otras 2 vueltas más, no, 3 vueltas más y regreso. Y son 3 vueltas más de punto por punto. No hay aumentos ni disminuciones, ¿ok? Entonces, las tejo y regreso. No les estoy dando números porque quiero que hagan como un machote, se dice así, de cómo se hace un vestido y ya ustedes ponen la cantidad de puntos que necesiten. Por eso no les estoy dando números. Por eso les di la técnica de los marcadores para que se aplique para cualquier tamaño que ustedes hagan, ¿sí? Entonces, las tejo y regreso. El número de vueltas también va a variar dependiendo al tamaño de la muñequita que quieran vestir. Si las muñecas son muy delgaditas, cambian el estambre y el número del gancho a algo más delgado. Y eso les va a ayudar a que se haga más finito el vestido y más pequeño. ¿Ok? Pero la base es la misma. Ya les enseñé a sacar los números que son lo más difícil del principio. ¿Ok? Ok, vean, ya llegué a la vuelta 5 que se supone que es mi cinturita. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí vamos a meter una puntada. Hago 2 cadenas y hago un punto alto, una cadena, un punto alto, otro punto alto ahí mismo. Entonces, en un mismo punto hago 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y me brinco un punto alto y hago en el siguiente. Y entonces, 2 puntos altos, una cadena y hago otra vez 2 puntos altos. ¿Ok? Pueden hacer esa puntada, pueden hacer varias puntadas. De hecho, pueden hacerlo así. Aquí pueden buscar la puntada que quieran, pero vamos a hacer esto. Cuando no quieren puntada y que quieren que se vea todo parejo, voy a hacer un punto alto, un aumento. Digo, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. De hecho, pueden hacer hasta pasalistones, que es hacer un punto alto, una cadena, y luego otro punto alto y así. Pero vean, yo lo voy a hacer así. Tejo un punto alto, una cadena, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. ¿Para qué? Para aumentar, meterle vuelo al vestido. Para que se vea bonito como medio amponcito. Y no le puedes meter tanto aumento porque se va a hacer como muy grande, muy amplio. Pero si lo quieren así, ustedes métanle un aumento en cada punto. Pero en mi caso yo lo quiero así. Como que voy a tener que hacer varios tutoriales de vestiditos para que escojan ustedes el estilo de vestidito que les hubiera gustado hacer. Es que sí, hay tantas maneras de hacer vestiditos. Espero que les sirva. A ver. Y ya terminé con un aumento. ¿Ok? Y vean. Giro el vestido y hago esta vuelta, la hago punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso punto por punto. Y ahí vamos a ver realmente qué tanto aumentó. Miren, ya agarró vuelo, ya está agarrando la forma. Entonces, voy a tejer 6 vueltas más, ¿o qué será?
hasta la vuelta, la cintura la marco aquí. Voy a marcar la vuelta de la cintura. Aquí está. Luego hice los aumentos y luego hice la vuelta. Entonces, vean, así se ve mejor. Cómo va avanzando. Entonces, voy a hacer 6 vueltas más. No, hice una de puro punto, 5 vueltas más de punto por punto, lo tejo y voy a regresar. ¿Ok? Eso va a ser dependiendo a qué tan largo lo quieran ustedes o qué tan ampón lo quieren. Si le quieren meter más vuelo, tendrían que haber hecho en la vuelta anterior, en la del aumento, aumenta en todos los puntos. No es un aumento, un punto, así. Sino ahí es puro aumento. Pero yo no, yo lo quería más o menos amplio, pero no tanto. Entonces voy a tejer 5 vueltas más y regreso. Ok, vean. Ya está agarrando forma el vestidito. ¿Ok? Entonces, voy a seguir tejiendo en recto otras 6 vueltas más. Porque voy tanteando. Es que esto es de tanteo. Y va a ir midiendo el muñeco que quieran vestir. Pero vean. Ya se está notando y ya se ve así. Si quieren pueden agregar aquí otro color, cambiar, no sé, diferentes combinaciones que pueden hacer. O pueden meterle un adornito. Vean. Hago 2 puntos, 2 cadenas y me voy a la 3 cadenas y me voy al segundo punto. Hago una cadena, brinco un punto y hago otro punto. Y así. Y pueden hacer diferentes combinaciones. ¿Sale? Yo voy a seguir normal, punto por punto, pero sería cuestión de que ustedes ya vieran cómo van poniendo los adornos. ¿Sí? Entonces, yo ahorita les enseño lo que es la base de hacer el vestido y que pueden cambiar sus puntadas, pueden hacer diferentes cosas, pero la base es la misma. ¿Ok? Entonces, tejo otras 6 vueltas y regreso. Ok, ya la terminé las 6 vueltas. La rematé y vean cómo quedó. ¿Ya vieron? Ya quedó el vestidito. Y vean de este lado. De este lado hay que ponerle botones o coserlo. Ya cuando lo pongan en la muñeca pueden unirlo, coserlo así y ya queda. Yo en este caso no le voy a hacer nada porque todavía no lo voy a utilizar. Pero ya quedó. Pueden ponerle un listoncito aquí en la cintura. Pueden hacer muchas cosas, ¿sale? Si quieren de manga larga, vamos a hacer esto. Así quedó en manga corta. Si quieren manga larga, vamos a hacer una cadena sin soltar las 2 puntas, jalo y se queda apretadito. Y entonces me voy a la manga. Y en este hoyo voy a jalar la orejita. Hago una cadena. Y ahí mismo voy a poner un punto bajo. Ay, espérenme, que quiero esconder esta tirita. Y entonces, en cada hoyito voy a poner un punto bajo. Eso va a depender del número de vueltas que hicieron para llegar a la axila. ¿Ok? Entonces voy rodeando, hago punto por punto
Y en este caso, llevo 2, 4, 6, 8. Ay, espérenme. Dejen cuento bien. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13 y 14. ¿Por qué cuento aquí los puntos? Porque tiene que coincidirme esta manga con esta. Entonces tengo que poner 14 puntos de este lado para que coincidan. ¿Ok? Entonces subo con una cadena y hago 5 vueltas más. ¿Ok? Aparte de la que hice. ¿Ok? La tejo. Así. Voy dando vuelta. Punto por punto. Y ya voy haciendo la manga. Esto va a ser dependiendo al largo del bracito del muñeco. Acuérdense que yo estoy haciendo tanteo. Voy por la tercera vuelta. Porque yo ahorita no tengo muñeca hecha. Entonces, pero ya teniendo la muñeca, voy midiendo y voy midiendo hasta donde llegue, hasta donde yo quiera. Si la quiero de 3/4, si quiero la manga larga, o sea, depende mucho de ustedes. Ahora sí que ahí sí depende al gusto. Entonces, termino las 6 vueltas, o sea, las 6 vueltas que agregué y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó. De hecho, también este es el método para hacer un abrigo, ¿eh? O sea, vean. Y va así. Entonces, ya quedó. Espero les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse. Y siento que estos tutoriales son los que le pueden servir a muchas y hacer diferentes tipos de vestiditos para todo tipo de muñeca. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.